Bienvenidos a Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim. Soy el padre Arturo Alcántara Arcos de la diócesis de Aversa, en Italia, donde pertenezco a la comunidad diocesana de la Piccola Casetta di Nazareth. En esta ocasión deseo presentarles algunas breves consideraciones sobre la realidad de la Epifanía. La Epifanía es la solemnidad con la que, en la Iglesia Católica de rito latino, 13 días después del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, se nos habla de la manifestación de Jesús hacia todos los pueblos, representados en la persona de los magos. De hecho, el término Epifanía proviene del griego epifaneia, que quiere decir precisamente eso, esto es, manifestación. Por un lado debemos tener presente cómo en México, como en muchos otros países, la Epifanía se celebra hoy en el segundo domingo después de Navidad. En cambio, en otros países, como en Italia o en la misma Ciudad del Vaticano, se sigue manteniendo la fecha tradicional del 6 de enero. En todo caso, es indudable que el 6 de enero en México sigue teniendo un lugar predominante en la memoria colectiva. Por una parte, consideraremos ahora algunos de los elementos que tradicionalmente se atribuyen a los Reyes Magos, y es que, en realidad, a motivo de las tantas atribuciones, de tantos hechos que se atribuyen, pues, a los Reyes Magos, con frecuencia se suele descartar prácticamente todo, llegando al extremo, por ejemplo, de decir que de los Reyes Magos no se conoce gran cosa o que es difícil poder afirmar nada prácticamente histórico de ellos. No es así. En realidad, la evolución es mucho más compleja y nos requiere considerar algunos de los elementos principales, cuando menos. Por cuanto al momento en el que se celebra la Epifanía, esto es, en el día 13 después de Navidad, debemos recordar cómo tenemos una noticia de que esto haya sido, por así decir, fijado o que se observara ya de esta manera a partir del discurso 203 del gran San Agustín. San Agustín, lo recordamos, fue obispo de Hipona en el norte de África y murió en el año 430. El hecho de que los magos fueran reyes en realidad es una atribución presentada por el obispo Cesario de Arles. Cesario nació en el año 470 y murió en el año 542. Él habla de los magos como reyes en su sermón 139 y posiblemente sea una relectura del Salmo 72, en el que se habla de los reyes que rendirán tributo al Señor. Por cuanto a su número, este no siempre estuvo fijado en 3. En realidad, por ejemplo, la Iglesia siríaca consideraba que eran 12. Contrapuesto al número dado por la Iglesia siríaca se encuentra el número dado por el gran escritor eclesiástico Orígenes, que era egipcio, pero vivió muchísimos años en el territorio de lo que actualmente es Israel. Orígenes, lo recordamos, murió hacia el año 250 y él afirmaba que eran 3 los magos que habían visitado a nuestro Señor Jesucristo. El hecho de que el número hubiera quedado en 3 y que tal número se hubiera difundido se puede ver con mucha claridad en la presencia de este número de magos en los mosaicos de Rávena, en forma particular en la Basílica de Santa Apollinare Nuovo del siglo VI. Por cuanto a los nombres de Melchor, Gaspar y Baltasar, estos se encuentran en la traducción latina de una antigua crónica griega del siglo VI, y esta traducción se llama Excerpta Latina Barbari. Que los magos fueran identificados como provenientes de varios continentes sucedió a partir de la época del gran monje y estudioso Beda el Venerable. Recordamos como Beda nació y vivió en el área de lo que actualmente es Inglaterra y murió en el año 735. Y fue solamente a partir del siglo XII aproximadamente que uno de los magos, Baltasar, fue representado como de color. En gran resumen, en cambio, por cuanto a quienes fueron verdaderamente los magos,
nos lleva, es verdad, necesariamente a decir que ni fueron magos, como lo entendemos nosotros, ni reyes tampoco en el sentido estricto del término. Los magos en realidad pertenecían a una casta sacerdotal, con toda probabilidad de la religión zoroástrica. Esta casta sacerdotal es mencionada en los escritos del gran historiador griego Heródoto. Y cuando se refiere a esta tribu o a este grupo de personas, utiliza precisamente Heródoto el término magois, esto es, al plural, que es exactamente el mismo que utiliza el Evangelio según Mateo, magois. Por lo cual quizás la forma más apropiada para referirse a aquellos que visitaron a nuestro Señor Jesucristo sería precisamente esa, magois, haciendo referencia al plural con el que se refiere a ellos el gran historiador Heródoto y también el Evangelio de Mateo, esto es, magoi. Es verdad, pues, que no eran reyes en el sentido estricto de como lo entendemos nosotros actualmente, pero es verdad que en cambio sí que eran nobles, puesto que esta casta sacerdotal, esta tribu, sí que había tenido el poder algunos siglos antes en el territorio de partes de los actuales Irán e Irak, de donde esta tribu, la tribu de los Magoi, provenía. Por cuanto a la estrella, buena parte de los estudiosos sobre la materia concuerda con el hecho de que se trató de una conjunción entre Júpiter y Saturno que tuvo lugar entre los años 7 y el 6 a.C. Así pues, como afirma el Papa Benedicto XVI en su libro La infancia de Jesús, nuestro Señor Jesucristo debió haber nacido precisamente en esos años, entre el año 7 y el año 5 a.C. aproximadamente, puesto que Herodes en realidad murió en el año 4 a.C. El error de transcripción, por lo que el año 0 se ha movido de algunos años, se debe a un error de cálculo del monje Dionisio el Exiguo, muerto en el siglo VI. Para acercarnos a la conclusión hay que decir que desde el punto de vista teológico es absolutamente equivocado decirle a un pequeño, pero también a un adulto, que los Reyes Magos no existen o que son los padres los que llevan los regalos. Esto es totalmente equivocado. En realidad, los Reyes Magos, o mejor, los nobles magois, sí que existieron y existen. En cuanto para los creyentes, las personas santas siguen existiendo en Dios, y los magois, desde la Iglesia antigua, han sido considerados como personas santas. Así pues, ellos acompañan con su intercesión para que sean premiados los pequeños y los grandes que se hayan portado bien en el curso del año, y hacen patente su presencia ayudados por los padres de los chicos o por otras personas. Pero se debe subrayar, los nobles magois sí que existieron y sí que existen, y sí que acompañan con su intercesión para que sean premiados todos aquellos, pequeños y grandes, que se hayan comportado bien y que pidan su intercesión para obtener un buen regalo en este período. Nos despedimos en esta ocasión con una narración de un libro apócrifo del siglo V o quizás del siglo VI, llamado el primer libro de Adán y Eva. En este libro se cuenta que cuando Adán fue echado del paraíso, le pidió a Dios que se pudiera llevar consigo algo que le recordara la gloria del paraíso. Dios le permitió entonces que se llevara 3 cosas: oro, incienso y mirra. Los mismos regalos que le fueron entregados por los magois a Jesús, el nuevo Adán. El motivo por el que se le entregaron estos regalos a Adán, echado del paraíso, según el primer libro de Adán y Eva, era para que el oro con su brillo iluminara a Adán en la oscuridad, el incienso para que con su perfume Adán recordara el aroma del paraíso, y la mirra para que lo confortara en sus dolores. Hoy le pedimos a Dios que nos conceda el oro, el incienso y la mirra espirituales que necesitamos tanto en este momento, así como para el primer Adán que no conocía qué era la oscuridad, así también para nosotros y para la humanidad que no conocía qué era una pandemia. Le pedimos el oro de la fe que pueda brillar en las horas oscuras de nuestra existencia,
Pedimos el perfume del amor de Dios que llene los vacíos de nuestra vida y la mirra de la esperanza que nos sostenga en estos momentos y siempre. Desde Museo Sumaya, Fundación Carlos Slim, muchas felicidades y muchas gracias.